Buenas tardes, queridos estudiantes de primero medio. Bienvenidos a una nueva clase de química. Aprovechamos el espacio, ¿cierto?, que nos brinda la radio Marista, Marcelino Champañán, para poder, ¿cierto?, entregar algunos conceptos, revisar algunas ideas, proponer algunas opiniones sobre esta asignatura tan particular y que demanda de parte de nosotros un trabajo experimental, un trabajo de análisis, un trabajo de proponer soluciones frente a algún conflicto o problema. Antes de comenzar la clase puntualmente, quiero que revisemos la tarea que les dejé la semana pasada. La tarea de la semana pasada era una actividad experimental. No era muy difícil de abordar, no era difícil, ¿cierto?, de trabajar, pero si ustedes se recuerdan, necesitábamos un plato hondo, necesitamos un trozo de vela, un vaso y un encendedor o fósforos para trabajar. ¿En qué consistía la actividad experimental? Para que lo recuerden. En ese plato hondo que yo les pedí, pegar al centro una vela, ¿cierto? Después agregar un poco de agua de más o menos un alto de un grosor de un dedo, más o menos, y encender la vela. Observar, ¿cierto?, todo ese proceso unos minutos y después poner el vaso invertido sobre la vela encendida y esperar y observar claramente lo que ahí ocurría. ¿Ya? En eso consistía la pequeña actividad experimental. Para dar cuenta de tu trabajo experimental, yo te pedí que hicieras una lista del 1 en adelante con todas las observaciones que tú pudiste ver desde el comienzo del experimento hasta el final. Podrían ser 10, 12, 15, 8 observaciones, las que tú decidieras. Y después, tu trabajo consistía en tomar esas observaciones, que podían ser, supongamos, 12, y transformarlas en un párrafo y hacer una descripción del experimento. Recuerda que además, para poder hacer la descripción, es necesario que tomes los conectores que aprendiste en lenguaje en algún minuto. Recuerda conectores como por lo tanto, entonces, además, y etcétera, etcétera. Usando esos conectores, entonces toma esas observaciones y con esas observaciones tú haces un párrafo descriptivo del experimento que yo te pedí. Una vez que tengas eso listo, la idea era que le sacaras una foto a tu escrito y me lo mandaras al correo. Recuerda que mi correo es sergiogarrido@cmch.maritas.cl. ¿Estamos? Así que eso era la actividad experimental. Por lo tanto, estoy esperando tus trabajos, no dudes en enviarlos. Si tienes alguna dificultad, escríbeme para ver cómo lo solucionamos, pero intenta hacerlo, ¿ya? Lo peor que puede ocurrir es que no lo hagas, pero si lo intentas, igual de alguna manera uno siempre aprende algo en la parte experimental. En eso consistía el trabajo, la tarea, ¿cierto?, de la clase anterior. Así que te animo para que no te quedes atrás y lo puedas hacer. Recuerda que todo el trabajo pedagógico o todo el trabajo que tú estás haciendo tiene o tendrá una evaluación. Por lo tanto, estamos pensando en evaluar tu desempeño durante todo este periodo. Así que si estás atrasado, de a poco, ponte al día, organiza tu tiempo, ve cómo lo puedes ir resolviendo y me vas mandando, ¿cierto?, las tareas de a poco si es que estás un poco atrasado por diferentes dificultades. Así que tranquilo, con calma, ordénate y manda, ¿cierto?, los trabajos como yo te estoy pidiendo. Te recuerdo mi correo, sergiogarrido@cmch.maristas.cl. Bien, después de esta pequeña introducción con recordar cosas de la semana pasada, vamos a la clase de hoy día. En la clase de hoy día trabajamos, ¿cierto?, como siempre, con el libro. Necesitamos el cuaderno y un lápiz, ¿ya? Esta es la clase número 5 de química de primero medio. Estamos terminando la unidad número 1, cuyo título era formación de compuestos. Y para la clase de hoy lo que necesito
es que identifiquemos características de los compuestos iónicos y covalentes. Es decir, si en algún minuto dijimos que los enlaces podían ser iónicos o covalentes, bueno, ahora van a estar presentes los compuestos. Y al estar presentes los compuestos, nosotros vamos a poder clasificarlos y vamos a poder caracterizarlos según este tipo de enlace. Entonces, la pregunta es, ¿un compuesto iónico se comportará igual que un compuesto covalente? Para responder esa pregunta, entonces nosotros necesitamos que avances conmigo. Entonces, toma el libro, ábrelo en la página 26, por favor. ¿Ya? Una vez que abras el libro, ¿cierto? Escribe en la parte superior, clase número 5 y la fecha de hoy. ¿Ya? Para que no tengamos ningún problema. En esta página 26, que ya tú te ubicaste, hay varias imágenes, ¿cierto? Hay una imagen de un salero, hay una imagen, ¿cierto?, de unos fuegos artificiales, hay unas imágenes de unas botellas de vidrio de colores. Bueno, cada una de ellas representa algún tipo de compuesto iónico. Y si tú lees en el texto, según lo que aparece en cada una de las imágenes, podríamos decir que todos tienen en común que estos compuestos iónicos, como el dióxido de silicio, donde están las botellas, que el cloruro de sodio, donde está el salero, y el cloruro de bario de los fuegos artificiales, todos son compuestos iónicos. Y son compuestos iónicos porque poseen o porque los elementos que forman esos compuestos tienen enlaces iónicos. Recuerda que los enlaces iónicos se forman con iones positivos y negativos y por lo tanto entre ellos hay una atracción electrostática. Pero además tienen otra particularidad. Estos compuestos iónicos forman microscópicamente una estructura cristalina o una celda cristalina. Por eso cuando tú miras la sal y la tomas en la mano, te das cuenta que son pequeños cristales. Ahora, cristales que tienen una forma definida, y esa forma definida es un cubo. Si tú tomas, por ejemplo, la arena o el dióxido de silicio, porque el dióxido de silicio es la sílice o la arena, si tomas la arena también tiene granitos, y también esos granitos tienen una estructura cristalina. Y el cloruro de bario, obviamente que no lo conozco mucho, no lo hemos visto, pero debería tener las mismas características. Por lo tanto, en términos generales de lo que estamos leyendo en la página 26, es que todos los compuestos iónicos están formados por enlaces iónicos, aunque valga cierto redundar en lo mismo, pero además presentan una estructura cristalina o celda cristalina. Y eso lo podemos observar, ¿cierto?, a simple vista. ¿Ya? Si tú miras ahí en los compuestos que yo te acabo de mencionar, podemos también encontrar cuál es su fórmula química. El cloruro de sodio es NaCl, el cloruro de bario tiene bario y cloro, y la sílice o dióxido de silicio tiene oxígeno. ¿Ya? Oxígeno y silicio. Si avanzamos en la página siguiente, la página 27, ¿cierto? En la parte superior de la página 27 aparece un pequeño dibujo donde te están mostrando un cristal de sodio, de cloruro de sodio, pero además hay una información microscópica que va acercándose o profundizándose al interior de ese cristal. Por ejemplo, la imagen A dice en el libro: representación del cristal que muestra la forma cúbica que le otorga el ordenamiento de los iones. ¿Ya? Patrón regular se refiere a que esa estructura se repite muchas veces. Por lo tanto, si yo tomo un trozo gigante de sal y lo golpeo con un martillo, lo voy a desmembrar o lo voy a lo voy a romper. Por lo tanto, esos trocitos pequeños de sal van a seguir teniendo la forma cúbica porque al final de cuentas es un patrón regular que se repite. ¿Ya? En la figura B hay una misma porción de ese patrón regular, ¿cierto?, que muestra un cristal de cloruro de sodio donde los iones están en los vértices y en los centros. ¿Te fijas? Entonces cuando yo digo que lo puedo romper, claro, lo rompo, pero voy separando cada vez más cubitos, pero siguen siendo cubitos. Y en la letra C dice representación pequeña de
una pequeña porción de un cristal que muestra el ion sodio rodeado por 6 iones de cloro. El ion sodio en este esquema tiene el color azul y el ion cloro el color verde. ¿Y por qué son diferentes tamaños las esferas? Porque recuerda que son iones. Una sustancia que gana electrones como el cloro aumenta su volumen. Una sustancia que pierde electrones como el sodio disminuye su volumen. Y eso es lo que están mostrando en donde está el cristal de cloruro de sodio. Más abajo, en la misma página 27, hay unas imágenes que te están mostrando las propiedades de los compuestos iónicos. Y al mostrarte las propiedades de los compuestos iónicos, hay dos imágenes. En la letra A, ¿cierto? Hay una ampolleta encendida y en la letra B una ampolleta que está apagada. La estructura es la misma. Si tú lees la leyenda de lo que sale abajo de las imágenes, dice, los iones disueltos en agua pueden conducir la electricidad y encender una ampolleta, tal como se muestra en la figura A. En la figura B no hay iones disueltos, por lo que la corriente eléctrica no se conduce. De acuerdo entonces a ese dibujo, yo puedo decir entonces que los compuestos iónicos conducen corriente eléctrica porque contienen iones y por lo tanto hablamos de electrolitos. Y ahí aparece el concepto o la palabra de electrolitos. ¿Ya? Recuerda, electrolitos son sustancias, ¿cierto? Iones positivos o negativos que conducen la corriente eléctrica. Y las propiedades más importantes de los compuestos iónicos están resumidos en esos 5 puntos verdes que tú ves al lado de las imágenes. Vamos al primero. El primero dice, se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. Ya, todos los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. La temperatura ambiente son 25 grados Celsius, ¿ya? 25 grados centígrados. Esa es la temperatura ambiente. 2. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. Aquí la palabra punto significa temperatura. Entonces, su temperatura para derretirse y su temperatura para ebullir o hervir son muy altos. Y para poder hacer eso, se requiere una gran cantidad de energía, ¿ya? Y para poder, obviamente, producir el cambio de estado. Entonces aquí nos dice, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, se requiere el aporte de energía térmica para que cambie de estado, ¿ya? Tercer punto verde. Se disuelven en disolventes polares como el agua. ¿Se acuerdan lo que significaba polar? Que tiene polos. Perfecto. ¿El agua tiene polos? Sí. Tiene un polo positivo y uno negativo. El oxígeno sería el polo negativo y el hidrógeno sería el polo positivo. Y esto se produce porque el oxígeno tiene más fuerza para atraer los electrones del enlace. Por lo tanto, ahí se produce una pequeña diferencia de carga eléctrica. Y ahí tenemos entonces el polo negativo, que es el oxígeno, y el polo positivo, que es el hidrógeno. Entonces, como el agua es un disolvente polar, si yo le agrego un compuesto iónico donde existen obviamente iones, ¿se va a poder disolver? Por supuesto que sí. ¿Ya? Otra propiedad. No conducen la electricidad en estado sólido. Obviamente, lo estamos observando. Por eso es que las imágenes muestran dos vasos con agua o con unas mezclas o disolución de agua con, supongamos, con sal. Pero sí lo hacen, y vuelvo al texto, dicen, no conducen la electricidad en estado sólido, pero sí lo hacen cuando están disueltos en agua y cuando están fundidos. Esto se debe a que los iones están en movimiento, ¿ya? Por lo que hemos conversado recién. Y la última, son frágiles, es decir, se rompen con facilidad. ¿Ya? Se rompen con facilidad. Si yo tomara un cubo, como les decía, de sal y lo empiezo a apretar, se me va a salir. Ustedes han visto también, por ejemplo, rocas de sal, ¿cierto? En las ferias artesanales en la playa venden algunas rocas que son de sal, unas lámparas de sal, pero esa lámpara de sal después le empieza a pasar algo, se empieza a disolver con la humedad del medio ambiente. ¿Ya? Así que eso es efectivamente lo que les ocurre. Y tenemos nuestro orgánico, ¿cierto? Con estas características. Bien. Avancemos a la página 28. En la página 28, al igual que los compuestos antes revisados, los iónicos, también hay una imagen donde te están mostrando unos cubos de azúcar, una botella de alcohol,
una botella de, no sé, perfumes, vinagre, podría ser alguna cosa por ahí, y de una botella de HCl, que es un compuesto químico llamado ácido clorhídrico y es muy dañino para la piel, ¿ya? Y corroe, obviamente oxida y disuelve a los compuestos. Ahora, ¿qué característica importante tienen los compuestos covalentes? Uno, si son compuestos covalentes, significa entonces que en su estructura hay enlaces covalentes, ¿ya? Y como son enlaces covalentes, no van a haber iones. Por lo tanto, en este enlace covalente, los electrones se comparten. Y al compartirlos, significa entonces que los compuestos van a formar moléculas. Por lo tanto, ¿qué es una molécula? Es una estructura o un compuesto covalente. O mejor dicho, es el tamaño más pequeño al que yo puedo reducir un compuesto covalente sin que se separen en sus componentes principales. Por lo tanto, hablamos de moléculas. Significa entonces que el agua, que es un compuesto covalente, ¿de qué está formado? De moléculas. Muy bien. Entonces la sal, que es un compuesto iónico, ¿de qué está formado? ¿De iones o de moléculas? De iones, perfecto. ¿Ya? Y ahí vamos notando y vamos marcando, ¿cierto? La diferencia entre uno y otro. En esta misma página 28 aparece un dibujo donde hay una esfera verde y una esfera blanca. Si tú miras la esfera blanca, ese elemento es el cloro. Y si miras la esfera pequeña, es el hidrógeno. Por lo tanto, ahí me están hablando del ácido clorhídrico. ¿Por qué la esfera verde es más grande? Porque supuestamente le está quitando un poco de electrones, ¿cierto?, al hidrógeno, pero el hidrógeno no deja que se vaya, por lo tanto, igual se resiste a perderlo. Entonces, comparten el par de electrones del enlace, pero uno va a estar más cerca del cloro, otro va a estar va a estar más lejos del hidrógeno, y por eso se produce esa polaridad. Y esa letra griega que tiene la esfera verde con una rayita negativa significa que el cloro es polarmente negativo. Y la letra delta más que tiene el hidrógeno significa que el hidrógeno es polarmente positivo. Por lo tanto, no estoy diciendo que se separen, estoy diciendo que solamente tienen polaridades. Por lo tanto, ¿los compuestos covalentes pueden ser polares? Sí. También pueden ser apolares. ¿Ya? Un ejemplo de una molécula apolar es la del nitrógeno o del N2. Si yo junto dos átomos de nitrógeno van a formar un enlace triple, pero ese enlace triple está tan bien compartido en los electrones que ninguno de los dos va a tener polaridad. Por lo tanto, hoy hablamos de una molécula apolar. En cambio, el ácido clorhídrico es una molécula polar. ¿Ya? Y revisemos el texto en la página 28 donde dice propiedades de los compuestos covalentes moleculares para que tengamos alguna idea. Primer punto, pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Bien, cualquiera de los tres estados. Tienen temperaturas de fusión y de ebullición relativamente bajos, menores a 100. Significa entonces que en los compuestos iónicos la temperatura de ebullición y fusión son muy altos, son sobre 100. ¿Ya? Y en cambio estos son bajo 100. Son solubles en disolventes polares como el agua, cuando presentan polaridad como el azúcar o la sacarosa. Buena pregunta. Y aquí surge, una buena pregunta. ¿Por qué el agua, siendo un compuesto covalente, se disuelve el azúcar, siendo un compuesto covalente, se disuelve en el agua? ¿A qué se debe? A lo que estás leyendo ahí. A la polaridad. Los compuestos covalentes que tienen polos o que son polares pueden disolverse en el agua. Por lo tanto, ¿el ácido clorhídrico se disolverá en el agua? Sí, también, igual que el azúcar o la sacarosa. Cuarto, ¿son malos conductores del calor y de la electricidad? Sí, efectivamente sí, porque no tienen una polaridad o no tienen iones. Acuérdense que para conducir electricidad necesito electrolitos y los electrolitos son iones. Como aquí no se forman iones, entonces no pueden hacer eso. Y el último, en su mayoría son blandos y no presentan resistencia mecánica.
¿Ya? Resistencia mecánica se refiere a que son firmes de quebrarse. ¿Ya? No, no presentan ese tipo ya. Después, en el círculo donde dice agua, escribe 3 características del agua. Solo 3. Ya. Características obviamente que la diferencian. Obviamente que es esto, lo otro, 3. ¿Ya? Y en el círculo de la derecha está el aceite, también escribe 3. ¿Listo? Ya. Al centro donde los círculos se cruzan, escribe en qué se parecen. Escribe semejanzas. ¿Ya? Semejanzas. Una semejanza, 2, las que encuentres. Supongamos 2 semejanzas, ya. Entonces, mientras escribes tenemos, en el lado del agua pusiste 3 características. En el lado del aceite pusiste 3 más. Y al centro pusiste en qué se parecen. Por lo tanto, si yo empiezo a observar, ¿cierto? Y a mirar lo que escribí, en el lado del agua y el aceite puse características propias, ¿cierto? Del agua y el aceite. Y al centro puse semejanza, en qué se parecen. Entonces, cuando yo estoy comparando, veo las semejanzas y cuando estoy contrastando, veo las diferencias. Entonces, con lo que tú acabas de hacer ahí, que por un lado pusiste las características de cada uno y después al centro pusiste la semejanza, quiero que redactes una pequeña conclusión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Entonces, círculo 1 agua, círculo 2 aceite, están cruzados. En un lado escribí las características del agua propias del agua y las características propias del aceite, y al centro escribí en qué se parecen. Y después, tomando toda esa información, voy a redactar una conclusión. Y esa conclusión tiene que incluir las diferencias y las semejanzas. ¿Estamos? ¿Ya te animas? Ya, trata de hacerlo. Trata. Si tenemos cierto espacio para eso. Agua, aceite, conclusiones. Después, cuando lo termines, ¿cierto? Me mandas una foto de cómo te quedó la actividad. ¿Estamos? Ya, entonces, la actividad número 1 consistía en comparar y contrastar. Y en la actividad número 2, lo que te estoy pidiendo es que demuestres o me digas o escribas cómo harías experimentalmente la demostración de las propiedades de la sal y el azúcar. ¿Qué experimentos se te ocurrían hacer con cada una de ellas para poder demostrar sus propiedades químicas? ¿Ya? Bueno, para sintetizar, ¿cierto? Lo que ya hemos trabajado y hemos revisado en el libro, la idea y el objetivo principal de la clase era que lográramos identificar propiedades y características de los compuestos iónicos y covalentes. Ya. Si yo hago una síntesis de lo que acabamos de revisar, ¿logramos hacer esa identificación? ¿Logramos reconocer cuando una sustancia es iónica o es covalente? Bueno, esa síntesis la que tiene que ver es que la diferencia entre compuesto iónico y covalente está determinado por el tipo de enlace y la estructura interna del compuesto. El tipo de enlace y la estructura interna es fundamental para definir una o la otra. ¿Ya? Entonces, para ya ir terminando, te voy a dejar como tarea la página 29 del libro, que resuelvas la actividad 1 y 2. La actividad 1 dice aplicar, la actividad 2 dice investigar. Una investigación pequeñita, y tampoco tiene que ser tan extensa. ¿Ya? Entonces, la página 29 del libro, la actividad 1 y 2, es tu ticket de salida, tu tarea, tu desafío para la semana que viene. Así que con esto ya estamos llegando al final. Agradezco tu participación en la escucha activa.
trata de resolver lo que te estoy pidiendo. No significa que sea fácil, pero si uno le pone empeño y busca, ¿cierto?, cómo resolverlo, vamos a llegar a buen puerto. ¿Ya? No me queda más que despedirme, perdón. Esta clase, recuerden que queda colgada en el canal digital YouTube CMCH, está registrado para que puedas revisarla y volver, ¿cierto?, a ver lo que yo te estoy pidiendo. Así que por mi parte, nada más que pedirles, agradecerles, ¿cierto?, su participación de nuevo. Saludos a todos, nos vemos y envíenme sus tareas, que yo estaré atento a corregirlas. Adiós, que estén bien.